Buen día, sean bienvenidos una vez más a la clase de redacción y ortografía. Es necesario también que poco a poco vayamos conociendo sobre la buena redacción y sobre los textos en sí y la estructura gramatical de los mismos. En las clases anteriores hemos conocido un poquito sobre el resumen, pero también conocimos y evaluamos gran parte de la temática referente a una buena estructura de textos. ¿Qué vamos a conocer en esta ocasión? La unidad número 3 también está enfocada en la redacción de textos, que era algo a lo que realmente queríamos llegar y queríamos también sistematizar referente al contenido. Ahora bien, hay 3 puntos en específico sobre la temática que vamos a conocer. ¿Cuáles son estos? El resumen, la idea principal y la idea secundaria. Iniciemos con el resumen. Si bien es cierto, en la clase anterior hablamos un poquito sobre en qué consiste el resumen, cuál era la diferencia entre una síntesis y un resumen, y comentábamos sobre que el resumen en sí es extraer esas ideas principales y secundarias dentro del contenido, dentro de la temática, y tener una relevancia también del tema en general. ¿En qué consiste el mismo? Aunque el resumen no es en sí mismo un tipo de texto académico o científico, sino también puede aparecer y es muy general, muy enfático en diversos ámbitos. Sin embargo, puede resultar especialmente apropiado incluirlo en este grupo debido a su gran utilidad, tanto para el estudio como para la investigación. Dos cosas totalmente diferentes porque dentro del ámbito de investigación ustedes saben que hay diversas características que se presentan y es necesario evaluar también todos esos contenidos. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos realizar un resumen? ¿Cuáles son esos pasos que realmente tenemos que tener presentes para irlo realizando de forma correcta? El punto número 1, y si bien es cierto, lo mencionábamos también anteriormente, es reconocer el tema y los subtemas que se desarrollan. ¿Cuál es la temática que yo quiero demostrar? ¿Cuáles son los contenidos que quiero enfatizar en sí? ¿Cuáles son esas estrategias gramaticales que yo voy a evaluar? Y en sí también, ¿cuáles son todas las estructuras gramaticales que tienen que tener un orden en relación a lo mismo? Entonces, si sabemos que vamos a reconocer el tema y los subtemas, es necesario que estos logren desarrollarse de la mejor forma. Yo voy a leer con anticipación sobre el contenido, pero también tengo que tener presente todas las reglas gramaticales que hemos conocido en las clases anteriores. Es muy diferente cuando aplicamos temáticas a un contenido y cuando aplicamos esas mismas temáticas ya con una coherencia, estructurando también todas las reglas gramaticales. El punto número 2 indica que hay que identificar la estructura u organización del texto y aquí volvemos a retomar temática también esencial de la clase anterior y nos enfocamos más en la introducción, el desarrollo y la conclusión. O bien, es cierto, también nosotros lo conocemos como un inicio, un desarrollo y un cierre. El punto número 3, leemos comprensivamente y entendemos el texto de tal forma que al final nosotros podamos suprimir todas aquellas áreas, todas aquellas palabras que no sean correctas o las hemos incorporado en el texto de una forma en que no podemos evaluarla como tal. Es decir, yo agrego palabras, pero esas palabras necesitan una modificación, ya sea estructuralmente o dentro de la ortografía lo llamamos como gramaticalmente. Entonces, la parte de suprimir es esencial y la identificamos también con los puntos más importantes, eliminando información irrelevante. Esto no lo necesito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desecharlo, tengo que releer nuevamente, evaluar mi texto, cuáles son los contenidos que no son adecuados, necesito sacarlos de ahí y necesito volver a redactar, de tal forma que ese contenido sea relevante y sea bien específico al momento que el receptor reciba su mensaje y trate de decodificarlo. Entiéndase como parte de la comunicación esencial, decodificar y codificar un mensaje. Yo puedo codificarlo de tal manera que el emisor logre entenderlo, pero también muchas veces el emisor no va a lograr decodificar esa temática porque no hay un punto exacto, no hay un mensaje claro o una evidencia exacta que el emisor trate de transmitirle a los demás. Y acá es donde muchas veces entran los errores ortográficos y la falta de secuencia en la misma estructura oracional. El punto número 5 y 6 está también enfocado en generalizar, es decir, reemplazar varias ideas por una categoría que incluya a todas las mismas. Y luego también tenemos la parte de seleccionar, vamos a escoger lo que más representa relevancia dentro del texto.
Es decir, una vez que yo relea el texto, me daré cuenta cuáles son esas palabras que no he escrito de forma adecuada, ortográficamente hablando, y cuáles son esas palabras también que no tienen ningún sentido o relevancia porque no hay ni cohesión ni tampoco hay una coherencia dentro del mismo. Para terminar con el punto número 7, y ya redactamos, mejor dicho, el resumen, y este consiste en construir un nuevo significado uniendo las partes seleccionadas. De ahí resulta esencialmente el resumen, que es lo que podemos observar ahorita en pantalla y es lo que ustedes también tienen en la plataforma de Sinapsis, lo que les compartí quizás en la segunda clase. No recuerdo muy bien, pero cada uno de ustedes en la plataforma de Sinapsis podrá observar los conectores textuales. Parte de ese significado exacto es conocer también cuál es el significado de estos. Es decir, yo no puedo aplicar un conector textual sin que haya un objetivo como tal. ¿Qué son estos? Ya lo sabemos, son conectores y vamos a repetirlo de esta forma para que podamos comprender mejor cuál es la área en la que estos se incorporan. ¿Qué significan? Son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la coherencia que subyace en la estructura superficial de un texto. Es decir, la estructura como tal va a tener un significado más claro si estos conectores realmente tienen un verdadero sentido. ¿Cuáles son las características mismas de ellos? La número 1, son numerosos, por lo tal tienden diferentes mensajes, diferentes sentidos cada uno de estos. Una misma relación lógico-semántica en lo mismo ayudan a que dentro del texto haya una lógica más exacta. Y el punto número 3 también enfatiza en que aun cuando diferentes conectores puedan expresar una misma relación semántica, no por eso significa que esos tengan un mismo sentido. Conozcamos entonces el número 1 y cuál es la relación del mismo. El primero es aclaración o repetición. Por lo general, dentro de los textos nosotros tendemos a repetir ciertas estructuras. Hay algunas de estas que no son evidencia para los demás o no hay una aclaración exacta de la misma. ¿Cuáles son? Como se ha dicho con, esto quiere decir, conviene subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras, es decir, vean, dentro del texto y dentro también de la exposición del mismo, se va creando una estructura bastante inmediata cuando yo conozco el verdadero sentido de cada uno de los conectores textuales. No es lo mismo que usted repita constantemente una palabra a que usted agregue en su exposición conectores textuales que van a crear un sentido más relevante dentro de su exposición. Ejemplo es, usted inicia a hablar sobre la comunicación y luego quiere aclarar algo, pues entonces lo especificamos mencionando, es decir, es necesario recalcar, dicho de otra manera, esto quiere decir, entre otros conectores que son referentes a la aclaración. Veamos cómo poco a poco estos conectores textuales se convierten en un verdadero sentido también dentro del texto y le dan un giro enorme. ¿Por qué razón? Porque sin ellos la estructura del texto no sería coherente. El punto número 2 es la adición. Y esta parte de la adición está relacionada en que agregan nuevos datos al desarrollo de una idea. Es decir, yo ya he mencionado una serie de ideas, pero quiero agregar algo más cuando estoy exponiendo, cuando estoy redactando. ¿Cuáles son los conectores que yo puedo utilizar en esta área? Además, asimismo, hay que mencionar además, habría que decir también, más aún, por otra parte, otro rasgo de lo que he mencionado anteriormente, y así sucesivamente ustedes pueden escuchar, podrán observar también que los conectores, cada uno de estos tiene un solo sentido. El punto número 3 indica el cambio de perspectiva. Cuando nosotros tenemos una idea bastante clara, pero queremos cambiarla a otra totalmente diferente, que no se aleje de la idea que yo quería mencionar con anticipación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando cambiamos de perspectiva, anunciamos que se va a abordar otro aspecto del mismo tema. Ejemplo de esto, a su vez, acerca de, con respecto a, en cuanto a o en relación con lo mencionado anteriormente. Estos ejemplos son evidentes cuando hay una conversación inmediata entre un emisor y un receptor. Si éste no logra decodificarlo, entonces definitivamente hay un error al momento de crear la conversación y asimismo al momento de incorporar esas palabras que suelen tener mayor dificultad al momento de que el receptor logra analizarlas. Tenemos también los otros conectores textuales que, si bien es cierto,
suelen ser bastante enfáticos, pero crean una idea más coherente en el texto. ¿Cuáles son? Concesión o restricción, conclusión o consecuencia. Cuando usted ya ha escrito una serie de ideas dentro del párrafo y ya quiere concluir, de igual forma una exposición, una temática que usted está defendiendo, entonces hay conectores de conclusión o consecuencia que van a generar un impacto positivo dentro de la misma explicación. ¿Cuáles son estos? Así que, como resultado, de ahí que, de donde resulta que, de modo que, etcétera. Muchas veces iniciamos con una conclusión y anticipamos como, en conclusión, mis compañeros y yo, y es un gran error. Por lo general, la mayor parte de conclusiones está redactada de esa forma. Hay una serie de datos que ustedes pueden observar y dentro de estos los conectores textuales que le ayudan a usted a redactar y así también a poder explicar. Hay de énfasis, de finalidad, hipótesis, objeción, hay de resumen, se encuentran también los de secuencia, orden cronológico, cuando detallamos a continuación, antes de, en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, etcétera. Tenemos también los conectores textuales que se convierten en parte esencial y mencionamos también el punto número 22, que son los de semejanza. ¿A qué se refieren estos? Colocan dos juicios en un mismo plano de importancia, asimismo, de igual manera, de igual modo, entre otros. Quien hace parte de estos conectores es necesario que tenga un énfasis exacto sobre lo que va a transmitir. Yo voy a transmitir algo, pero antes tengo que haber leído la información exacta sobre el verdadero sentido que va a tener la parte esencial del mensaje que yo quiero comunicar. Quien lo hace es muy común que el propio autor realice un resumen de su obra, ya que gran parte de esto se convierte en abstracto de su artículo o como presentación de una ponencia o comunicación también para un congreso científico. Ustedes pueden observar también ese pequeño apartado en donde detalla ciertos conectores que utilizamos en un comienzo. Estos son los que inician un nuevo tema. ¿Cuáles son? Acerca de, con respecto a, el siguiente punto trata de, en cuanto a, en lo que toca a y así sucesivamente. ¿Qué tipo de información incluyen? Incluyen información relevante que al finalizar usted va a detallar por puntos exactos y cada una de la estructura del párrafo detallando el significado de los mismos. Ya lo hablábamos, introducción, desarrollo y conclusión. Hay una lectura, hay previos objetivos también que vamos a mencionar y que son muy necesarios, que son los que exigen un trabajo prácticamente detallado de ese texto. ¿Cuál va a ser esos pasos fundamentales que debemos seguir para lograr un buen resumen? El punto número 1 es evidente, es la lectura antes del original. Es imposible lograr un buen resumen si no se ha comprendido perfectamente el texto original. ¿Por qué? Porque simplemente usted lo que va a crear es una idea incoherente, no va a haber cohesión ni va a haber coherencia dentro del mismo. El subrayado es otra técnica fundamental que podemos aplicar al realizar un resumen. Una vez usted va leyendo, si ya tiene la impresión o va marcando también, si es en un documento de Word, detallando cuáles son las partes esenciales, las ideas principales o las ideas secundarias dentro del mismo. Esto se realiza muchas veces la primera o segunda vez, lo utiliza en una variedad de opciones, lo puede hacer en diferentes momentos, como ya lo decía, de forma escrita o de manera virtual utilizando documentos como Word. Hay otro tipo de resumen, ¿cómo lo podemos realizar? Según la clase anterior también conocíamos algunos organizadores gráficos, tenemos acá nuevamente los esquemas, de esa forma yo puedo resumir la información y es otro método que voy a utilizar también de manera exacta para resumir las ideas que tengo de forma bastante detallada. ¿Cómo se utiliza el esquema? Es una herramienta también complementaria a la lectura y al subrayado y se puede realizar un esquema con las ideas fundamentales extraídas o también de forma jerárquica. Hay una redacción evidente del resumen y esto también lo podemos utilizar con la información extraída en los pasos anteriores. La lectura, subrayado y esquema son gran parte esencial, mejor dicho, de un resumen detallado. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando nosotros vamos a realizar un resumen, hay técnicas apropiadas que utilizamos para hacerlo de la mejor forma. Entonces, gran parte de estos elementos se convierte en una herramienta esencial al momento de resumir esa información que teníamos con anticipación. Hay que adecuar el contenido, adecuarlo de tal forma que la persona que lo va a leer o la persona que lo va a escuchar vaya entendiendo sus partes y vaya comprendiéndolo también por las mismas secuencias. Si bien es cierto, dentro de un área bastante específica, cuando vamos a evaluar, vamos a resumir independientemente de lo que usted vaya a realizar, es necesario que adecuemos ese contenido a la temática que habíamos observado con anticipación. Debe de haber claridad también, dado que en muchos casos la persona que se acerca al resumen no va a leer otra vez el texto original, entonces es necesario que este sea bastante claro, porque puede ser que la persona que vaya a tener en sus manos el resumen no lo comprenda. ¿Por qué? Porque las ideas no han sido suficientemente claras. La brevedad también es otro punto esencial, ya que es difícil poner una medida exacta para un buen resumen. La regla general podría enunciar así: un buen resumen debe ser lo más resumido de tal forma que la persona comprenda las ideas con exactitud. También conocemos la corrección del mismo. Aquí aplicamos las reglas ortográficas, cuáles son las palabras escritas de forma correcta, cuáles son las palabras también que al final no tienen coherencia y por qué no tienen coherencia. Yo necesito evaluar, necesito volver a releer ese texto y observar cuáles son las ideas que no han sido coherentes y corregirlo de tal forma que cuando ya el resumen tenga validez, este se comprenda de forma detallada, se puedan resumir esas ideas, usted encuentre las ideas principales, las ideas secundarias, sin ningún tipo de inconveniente. Y la revisión del resumen, que también depende del anterior, en este siempre se debe de revisar los propios ediciones que realizamos de cada uno de ellos. Una vez terminado también, desde ese punto de vista, el contenido, debe comprobarse que el texto resulta o contiene, mejor dicho, toda la información de forma original. ¿Cuáles son las ideas principales e ideas secundarias dentro de un texto? Conocemos como las mismas a esa idea, que en sí es el entorno a lo cual gira la información, recibe el nombre de idea dominante. Cada una de esas ideas tiene un sentido. Esa idea dominante es la que gira en torno a la información. Pero como ocurría en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá pues en ese caso que diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. La número 1, las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata, y las ideas secundarias expresan detalles o aspectos también derivados de las ideas principales. ¿En qué consisten las ideas principales? Expresan la información clave del desarrollo del tema, por lo que constituye la columna vertebral del texto. Suelen ser menos en cantidades que las secundarias, pero más centrales, es decir, más específicas referente a cada una de las ideas que usted va a transmitir dentro de ese contenido, independientemente del tema que usted haya seleccionado. El punto 3, son indispensables, no pueden suprimirse sin hacer el texto algo que no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las ideas no han sido claras. Son autónomas, por lo que puede leerse también por separado. En todo caso, cuando usted va realizando el resumen, las actividades que íbamos mencionando, el subrayado, usted va a poder seleccionar estas ideas sin ninguna complicación. Pueden no ser explícitas, sino que deben deducirse de la lectura del texto. Generalmente hay una o varias en cada una del párrafos que van teniendo diferentes tipos de ideas. Hablábamos de los párrafos que por lo general están estructurados de forma correcta, pero algunos de estos no lo están y hay que especificarlos también por medio de las ideas principales y de las ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas relevantes dentro de las ideas secundarias? El punto número 1, estas amplifican, modulan o van ejemplificando también parte de la información provista que por lo general se genera en las ideas principales. Una vez que usted tenga una idea principal, las secundarias van conectadas a las mismas. Pero si usted no va creando una serie de ideas principales, entonces las secundarias no van a tener mayor relevancia, porque nadie va a poder identificarlas dentro de un texto o incluso dentro de un discurso que usted haya planificado con anticipación. Es necesario recalcar acá
que una de las actitudes del oyente al momento que éste va a transmitir información y la va a escuchar, tiene que tener claras las ideas y los conceptos que se van a mencionar. Si el oyente desconoce alguna palabra, entonces tiene que pedir información al emisor para que éste explique de forma detallada lo que no comprende. Si no, de esta forma él no va a poder entender cuáles son esas ideas. El punto número 2, suelen ser más abundantes que las principales, al mismo tiempo optativas, es decir, usted va seleccionando cada una de estas y va también seleccionando cuál es el sentido que tiene cada una de ellas. El siguiente punto, se puede prescindir de ellas y aún así llevarse una idea general del texto. Aunque la idea principal no haya sido exacta, si la idea secundaria tiende a reforzar la misma, entonces va a haber una comprensión bastante detallada de la temática. Pueden ser un sinfín de ideas las que usted desea aplicar siempre y cuando tengan coherencia y cohesión. ¿Cómo identifico las ideas principales y secundarias dentro de un texto? Por lo general, ustedes se dan cuenta que identificar ideas principales y secundarias dentro de un texto ha sido un reto no desde la educación básica, sino también sigue siendo un reto en la educación superior. ¿Por qué? Porque si no leemos de manera adecuada, si no hay una previa lectura, si no hay información resumida de la temática, difícilmente yo voy a poder comprender el verdadero sentido del texto. Identificar las ideas principales y secundarias puede ser más o menos difícil, dependiendo de la complejidad del texto. Desde luego, siempre será totalmente indispensable la lectura atenta del mismo para reconocer sus ideas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Una vez nosotros comprendamos, completemos la lectura global, podremos releer cada párrafo conforme sea necesario, prestando atención a lo siguiente. Ese tipo de relectura debe de estar enfocado en las ideas que yo quise transmitir. Si cuando yo leo no lo comprendo, entonces ahí hay un error. Ese mismo error lo va a identificar el receptor. Ese receptor se va a confundir si yo no corrijo la parte esencial del discurso o del resumen que yo voy a presentar. ¿Cómo aparece la idea principal? En un párrafo, ustedes pueden observar acá una pequeña estructura del mismo. Puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Ejemplo de la idea principal: los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. La idea secundaria explica la misma. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Si ustedes se fijan, hay una idea principal dentro de este texto en donde indica que los seres humanos por lo tal son heterótrofos, y luego en la idea secundaria lo que hace es explicar la misma. Para determinar las ideas principales y de manera bien resumida, lo primero que debemos pensar para hallar las ideas principales es de qué trata el texto. Porque si yo no sé de qué trata el texto o no le encuentro un sentido al texto, ¿cómo voy a encontrar las ideas principales? Y aún así tampoco voy a poder encontrar las ideas secundarias. Para responder a esa pregunta con nuestras propias palabras, elaboramos un pequeño resumen personal que va creando también las ideas del mismo. Para determinar las ideas secundarias es necesario retomar toda la información. Esto siempre resulta mucho más fácil, ya que al diferenciar las principales e ir descartando también todas esas secuencias que por lo general no son adecuadas dentro de un párrafo, vamos a obtener un párrafo resumido. Si bien es cierto, en la clase anterior hablábamos de la síntesis como tal, las ideas personales que nosotros vamos creando en un texto, recalcábamos también el resumen del mismo, en donde usted prácticamente lo que va haciendo es ir copiando de manera muy resumida, muy específica, la información previa, es decir, la información que usted ha buscado en algún libro, la información que usted ha obtenido de alguna fuente bibliográfica, que sean las adecuadas siempre y cuando se busquen los enlaces pertinentes. ¿Cuáles son las más relevantes de esas ideas secundarias? ¿De qué ideas principales se desprenden? Y para incorporarse a nuestro esquema del ítem anterior. Todo esto, en resumen, parte de una idea principal, de una idea secundaria, conociendo también con exactitud cuáles son las temáticas que hemos conocido mediante esta información.
De manera, de forma resumida, conocemos también las temáticas como tal, como en la clase anterior, y vamos a realizar todas aquellas actividades que estén programadas en la plataforma de Sinapsis. Es necesario que evaluemos también el documento de los conectores textuales para que cada uno de los párrafos, actividades que vayamos creando en la secuencia de las clases, de las actividades, y que tiene un porcentaje, y ya cada uno de ustedes lo sabe, vaya tomando la información de esos conectores textuales para que los textos realmente tengan una información más certera, más coherente y adecuada a lo que nosotros vamos a transmitir. Por ahora nos quedamos hasta acá. Es necesario que revisemos también las actividades, como ya les decía, y nos vemos en la siguiente clase de redacción y ortografía. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes.